Quiero compartirles para iniciar este mensaje que hemos titulado La bendición de dar generosamente y con alegría. Voy a compartirles una historia que nos puede ayudar a introducir muy bien este mensaje. Me llamó mucho la atención haber conocido esta historia y quiero compartírsela. Es real, ocurrió. Hace unos años, no hace mucho, una niña de 15 años llamada Ellie Schlageter, que era el apellido, la niña se llamaba Ellie, apellido Schlageter. Ella sufrió una picadura de avispa que le causó una severa reacción alérgica. Su boca y su garganta, hermanos, se hincharon peligrosamente y el doctor le dijo a su familia que necesitaban inyectarle un medicamento con suma urgencia para detener una reacción alérgica grave que estaba en progresión. Desafortunadamente, hermanos, el costo de este medicamento era demasiado alto para esa familia. Ellos fueron corriendo como pudieron a la farmacia del local de la comunidad donde estaban para tratar de conseguir el medicamento, que este era bastante costoso para la familia. Incluso con un cupón de descuento que ofrecía la farmacia no llegaban al costo del medicamento. Entonces, en ese momento, la farmacéutica saca un sobre lleno de billetes dentro, tenía billetes de $100, estaba allí a un lado del mostrador. Y estos billetes donados por un generoso benefactor anónimo. Con eso, gracias a este donante, la familia pudo pagar el medicamento, se llama EpiPen, por cierto, no lo conozco, y con eso lograron salvar la vida de él. Fueron rápidamente al hospital y pudieron administrarle el medicamento. El generoso donante era el señor Cody Childress, un agricultor jubilado de Geraldine, Alabama. Durante más de 10 años, este señor hizo donaciones anónimas a esa farmacia, que se llamaba Geraldine Docks, para ayudar a aquellos que no podían pagar sus medicamentos. En el año 2010, Paul entró a esa farmacia y le preguntó a la farmacéutica, se llama Brooke Walker, que está viva, si había personas que entraban y no podían pagar sus medicinas. A esto, pues, Brooke le confirma que eso ocurría con demasiada frecuencia. Entonces, Cody le entregó un billete de $100, eso fue en el 2010, y le pidió que lo usara para ayudar a aquellos en necesidad, pero manteniendo el anonimato. También le pidió, no ser revelado su nombre o de dónde provino eso, pero también le pidió no saber ningún detalle de quiénes eran beneficiados con esas donaciones y que solo les dijera que era una bendición del Señor. A partir de ese momento, hermanos, Paul volvió cada mes con otro billete hasta finales del 2022, cuando su salud se deterioró debido a una enfermedad pulmonar crónica. Antes de fallecer, él compartió su secreto con su hija, quien prometió seguir con las donaciones. La vida de Cody, hermanos, no fue cómoda. Él creció en la pobreza, sin electricidad, en su casa hasta los 7 años no tuvo electricidad. Él sirvió en la Fuerza Aérea durante 20 años antes de jubilarse en el 2001. Y a lo largo de su vida enfrentó muchas dificultades, como por ejemplo esclerosis múltiple de su esposa. A su esposa parece que le gustaban los juegos de fútbol americano, y él, ella con ese padecimiento, él la llevaba y la cargaba hasta llegar a la grada que le tocaba para que ella pudiera ver estos juegos. Él perdió a su padre y a uno de sus hijos en un tornado que ocurrió en la localidad, uno de sus hermanos. Y a pesar de estas adversidades, él encontró consuelo en la agricultura y siempre estuvo dispuesto a ayudar a la comunidad. De hecho, él compartía de sus cosechas maní, fresas y tomates dentro de la comunidad. Él llegaba y compartía
de su cosecha y compartió a la comunidad de ellos. Entonces, la comunidad de Geraldine se benefició enormemente de las donaciones de Jody. Solo se enteró de esta generosidad después del fallecimiento de Jody, a los 80 años. Entonces, su historia inspiró a donantes de todo el país que, al enterarse de esto, llamaban para hacer donaciones anónimas también a la farmacia. Qué bonita historia, hermano, ¿verdad? Ahora yo les pido que enfoquemos entonces nuestra atención no en la persona de Jody, que al final de cuentas es una persona como usted o como yo. Enfoquémonos en lo que realmente produce ese acto de generosidad cuyo instrumento era Jody. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lleva a una persona como usted o como yo a dar de esa manera y con esa actitud? ¿En qué nivel de prioridad, hermanos, a reflexión personal, en qué nivel de prioridad tengo yo el dar al necesitado en mi vida cotidiana? Y si yo lo hago con prioridad, lo estaré haciendo con la motivación y la actitud correcta. Yo les invito, hermanos, a que exploremos en la palabra algunos principios que nos pueden ayudar y orientar con estas preguntas de reflexión. Yo les pido que me acompañen esta mañana en la lectura del pasaje base del mensaje, que es extraída de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Dice la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria te damos por este día, Señor. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar aquí para rendirte culto, este servicio de culto a ti, Señor. Y en este momento en especial por escuchar tu mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje penetre lo más profundo del corazón de cada hermano aquí, para que pueda aplicarlo a su vida, Señor. No haya criterio alguno mío en este mensaje, Señor, sino tu verdad. Que esta entre profundamente en cada vida aquí presente, Señor, y que al salir de aquí, esa verdad, ese mensaje que tú has hecho entrar profundamente en sus corazones, sea aplicada y proclamada, Señor, a las naciones. Toda honra y toda gloria te damos. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia sobre el tema de la generosidad. Pero primero, con este mensaje, hablemos de lo que verdaderamente es la generosidad. Y tenemos fundamento en la Biblia con respecto a ese concepto. La generosidad, hermanos, es un tema de mucha importancia en la palabra, ya que destaca una gran virtud de aquellos que aman a Dios. La verdadera generosidad es una gran virtud de aquellos que aman a Dios. Si vamos a definir la generosidad verdadera, no habría otra forma mejor que hacerlo, sino exponiendo
el propio ejemplo de Dios, hermano, el gran dador. La verdadera generosidad tiene sus raíces en el carácter de Dios, quien es el modelo supremo de amor desinteresado. Él no necesita nada de nadie. Él todo tiene, pero sin tener que rendirle cuenta a nadie, él da desinteresadamente y generosamente. En Juan 3:16 la palabra nos enseña: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Vean la relación allí. Amó tanto que dio a su Hijo único. Con esto nos muestra que la generosidad más grande, hermano, es dar lo más precioso para el beneficio de otros. ¿Tenía necesidad Dios de hacerlo con nosotros? No, Él lo hizo voluntariamente. Este acto no se basa tampoco en lo que merezcamos, porque muchas veces tenemos esa actitud. No se enfoca en eso, sino en el amor y la bondad de Dios hacia nosotros los que no lo merecemos. Cristo, hermanos, como la encarnación de Dios hecho carne en la tierra, es el ejemplo viviente de esta generosidad. En Filipenses 2:5 al 8, verán que Pablo nos enseña que Jesús, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz. Este acto de humildad, hermano, y sacrificio, revela la esencia de la generosidad. Renunciar a uno mismo por el bienestar y la salvación de otros. Jesús no solo dio su vida física, hermano, sino que también cuando estuvo aquí, en los caminos polvorientos, en Palestina y en todo lugar que estuvo, se dedicó a su ministerio de enseñar, sanar, liberar a los necesitados, mostrando siempre compasión y generosidad en cada acción. Se es generoso dando en todo lo que tenemos, hermanos, no solo en lo material. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Hay un bien incluso mucho más precioso que lo material y que todos ustedes, todos nosotros tenemos. En el tiempo. Tiempo para atender al necesitado. Y aún más precioso que el tiempo, nuestra propia vida. Donde tenemos ejemplo en Cristo. Para nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, imitar esa generosidad significa más que simplemente dar cosas materiales, porque muchas veces cuando vemos y repasamos estos pasajes, lo primero que entra, claro, por nuestra naturaleza, por ser lo que está en nuestro alrededor inmediato, consideramos las cosas materiales. Primera de Juan 3, del 16 al 8 nos enseña: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La verdadera generosidad, hermanos, inspirada por el amor de Dios, se expresa en acciones concretas que buscan el bienestar espiritual, emocional y material de quienes nos rodean, reflejando así el corazón de Dios y el ejemplo de Cristo en nuestras vidas diarias. No significa que el dar algo material no represente una verdadera generosidad. Me refiero a que no lo es todo. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos que destacan la generosidad en el hombre, como por ejemplo el caso de la viuda pobre que ofrendó 2 monedas de escaso valor. ¿Recuerdan ese pasaje? Eso lo ven en Marcos 12, 41 al 44. Creo que por ahí tenemos este pasaje. Sí, ayer. Un día Jesús estaba en el templo y él se sentó frente a las cajas de las ofrendas y allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero, pero en eso llegó una viuda pobre y ella echa en una de las cajas 2 monedas de poquísimo valor.
Y dice entonces a su discípulo lo siguiente: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, dio más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza dio todo lo que tenía, todo su sustento, lo más precioso, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Sí, estaba representado materialmente en una moneda, pero esa moneda representaba para ella prácticamente su vida. ¿Qué podría esperar para comer si estaba entregando todo lo que tenía? La viuda dio de su pobreza, mostrando que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio y la entrega total. También, hermanos, y esto respecto a nuestra iglesia, a la iglesia, tenemos ejemplos, incluso en la palabra, por ejemplo en Hechos 2, 44 al 45, ustedes van a ver cómo en Hechos, por ejemplo, se muestra ese ejemplo de la iglesia de los primeros tiempos. Los primeros cristianos vendían sus propiedades y posesiones y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso se hacía en la iglesia de los primeros tiempos. Hay muchos otros pasajes, hermanos, que se pudieran citar, pero hay uno en particular que vamos a contemplar y que sirve de contexto para nuestro siguiente punto del bosquejo, que se titula Lo que nos enseña la palabra en 2 Corintios 9, 6 al 11, que es el pasaje base. Y este es el ejemplo de los macedonios. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje que estamos tomando como base, él escribe esta sección a los corintios para animarles y guiarles en su actitud hacia la generosidad y la colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén. Ellos estaban atravesando una gran hambruna para aquella época. Eso estuvo entre los años 40 y 50. Estaban atravesando por una gran hambruna. Y Pablo viene a animar a los corintios en esta sección de la carta, primero que todo guiándole en su actitud hacia esa generosidad para recoger y ofrendar a los de Jerusalén que estaban atravesando esa situación. En este pasaje específico, Pablo enfatiza los principios espirituales detrás de la generosidad y cómo Dios recompensa a aquellos que dan de manera alegre y generosa. Ahora, ¿qué ejemplo utilizó Pablo para animar a los corintios en esa actitud de generosidad? En unos pasajes antes, 2 Corintios 8, del 1 al 5, tenemos esa respuesta. Pablo presenta a los cristianos de Macedonia como un ejemplo notable de generosidad para motivar a los corintios en su propia colecta para los creyentes de Jerusalén. Mira lo que dice esa porción de la palabra en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, la iglesia de Macedonia, si los de Jerusalén estaban en problemas con hambruna, la iglesia de Macedonia estaba en una gran situación de tribulación. Pero ellos le dicen a Pablo: no nos quites el privilegio de dar, de ofrendar, de participar en esta ofrenda para los de Jerusalén. No nos quites ese privilegio. Y vieron aún más allá de su cuerpo. Es conmovedor esta parte. Y solo imaginarme
cómo sería Pablo y todos allí viendo esa actitud de los macedonios, viendo la gloria de Dios manifiesta en esas personas, en esa congregación, que con esa actitud rogaban que no les quitara el privilegio de participar en esa colecta. Las iglesias de Macedonia, hermanos, demostraron una increíble generosidad a pesar de estar enfrentando una gran tribulación. También para dar algo de contexto, estos eran una iglesia de gentiles y la ayuda era para los de Jerusalén. Generalmente, como sabemos, esa situación que siempre hubo, se manifestó entre los cristianos judíos y los gentiles. Pero eso no movió a nada esa actitud y ese deseo de ellos de ofrendar para esa iglesia como debe ser. Ellos, aunque eran pobres, su abundancia de gozo se tradujo en riqueza de generosidad. Ese acto reflejó su compromiso total con el Señor, al que habían conocido, ya que ellos primero se entregaron a Él, a Cristo, y luego a la obra de Pablo y los apóstoles. Los macedonios vieron el dar como un privilegio, esa es la palabra que utiliza Pablo aquí, y no como una carga. Generalmente, o es natural, del que está en una situación difícil, de mucha necesidad, a obtener esto como un pretexto o a sentir que son ellos los que deben ser sujetos de ayuda, pero estos no. Al contrario, entonces no me quites el privilegio de dar. Ellos no vieron esto como una autocompasión, su situación, porque los macedonios estaban en una situación difícil. Su ejemplo demuestra que la generosidad cristiana, hermanos, no depende de la abundancia de recursos, sino de la voluntad de sacrificar y compartir lo que se tiene, impulsado por un amor sincero y una entrega completa a Dios. ¿Qué ejemplo? Regresando a nuestro pasaje base, entonces, vemos tres principios que podemos extraer con claridad del mismo, teniendo este contexto de los macedonios. Primeramente, la actitud del corazón, hermano, es crucial en la verdadera generosidad. La actitud del corazón, hermano, es crucial en la verdadera generosidad. Dios ama al que da con alegría. Observen el versículo 6 al 7 del pasaje base. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted observa este versículo, Pablo usa una metáfora agrícola para ilustrar el principio espiritual de la siembra y la cosecha. El que siembra con generosidad, es decir, quien da abundantemente, y ya sabemos lo que significa dar abundantemente, y de manera desinteresada, también cosechará abundantemente en términos de las bendiciones de Dios. Ya sabemos que la abundancia no es en función de la cantidad, sino en el sacrificio. Y esto enfatiza, hermanos, que la actitud del corazón es crucial en la generosidad. No se debe dar de manera forzada, hermanos, o triste, sino con alegría y de acuerdo con lo que uno ha decidido en su corazón. Para darles también algo de contexto a por qué en este pasaje se utiliza esto también de no dar con tristeza ni por necesidad. Bueno, fíjense que los judíos tenían en el templo dos arcas para las limosnas. Una era para lo que era necesario, por ejemplo, lo que requería la ley, y la otra era para ofrendas de buena voluntad. Entonces muchos iban y daban con tristeza en una y por necesidad en la otra. Muchos de ellos sentían la necesidad de dar porque tenían que ser vistos, dando en una de las dos. Bueno, en la de la ley ahí no había manera. Era obligado y con tristeza.
En la otra, tenían esa necesidad de ser vistos que daban la mano. Hermanos, no solo por dar se es generoso. La actitud es crucial. Debemos proponer deliberadamente en nuestro corazón esa ofrenda y darla con alegría. Ese es el dador que Dios ama. Debemos proponer en nuestro corazón darlo. Miren, el pasaje es claro, dice, y por cierto, no hace acepción o discriminación de personas. Cada uno ve como propuso en su corazón. Debe haber una intencionalidad cuando vamos a dar. No simplemente, bueno, eso se me descuenta de aquí o aquí lo tengo y lo voy poniendo. Debe haber una reflexión en lo que estás haciendo, dar gracias a Dios por ello y orar también por el resultado de la multiplicación que es prometida en la palabra de ese recurso, hermano. Otro principio, hermano, que podemos extraer del pasaje base: Dios provee abundantemente para aquellos que son generosos. Dios provee abundantemente para aquellos que son generosos. Miren el versículo del 8 al 9, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí nosotros vemos que Pablo asegura a los corintios que Dios es capaz de proveer abundantemente para aquellos que son generosos. Dios desea que sus hijos tengan suficiente, no solo para sus necesidades personales, sino también para llevar a cabo todas las buenas obras que Él ha preparado para ellos. Pablo cita el Salmo 112:9 para subrayar que la generosidad es una manifestación de la justicia de Dios. Aquí está inserto en este mensaje. Su justicia permanece para siempre. Y que aquellos que dan a los necesitados están participando en esa obra de justicia que es eterna. Hermanos, el dar es un acto de fe. Nosotros cuando damos generosamente, lo hacemos confiando plenamente en la provisión de Dios. Cuando damos generosamente, como hemos definido, lo hacemos confiando plenamente en la provisión de Dios. Usted está dando un recurso y sabemos pues, la situación que podamos estar teniendo, pero eso no entra en la ecuación. Usted está dando de sacrificio y confía en que Dios proveerá lo suficiente. Si das con la preocupación de que no te va a alcanzar, esta promesa no es para ti, hermano. Si damos con la preocupación de que no nos va a alcanzar por dar, esta promesa no es para ti. Aún así, ahí está. Dios multiplicará. Pero tú no estás recibiendo la promesa de Dios tal como Él la está manifestando. Al que da generosamente, puede estar confiado que Dios le proveerá lo suficiente y aún más para seguir dando más. Tengamos cuidado con el concepto del falso evangelio de la prosperidad, que se enfoca más que todo en lo que recibes, no en la bendición de recibir de Dios lo suficiente para ti, para tus necesidades y aún más para que ese hombre abunde y que pueda dar generosamente a otros. Como tercer principio que pudiéramos extraer de este pasaje, hermanos, la generosidad produce fruto espiritual. Veamos versículos 10 y 11, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
a Dios. Pablo aquí explica que Dios no solo provee para nuestras necesidades básicas, sino que Él multiplica la semilla que sembramos con generosidad de los que nos dan. Nuestra generosidad no solo va a beneficiar a los que la reciben, sino que también va a producir fruto espiritual en nosotros mismos, hermanos. Enriqueciéndonos, hermanos, para seguir siendo generosos en todas las áreas de la vida. Ese ciclo entonces de dar y recibir no solo nutre a los necesitados, hermanos, sino que también promueve la acción de gracias y la adoración a Dios, que es la fuente de toda provisión y bendición. No debemos pasar por alto eso. Dios es la fuente de toda provisión y bendición. Hermanos, aquellos que son generosos en sus ofrendas se convierten en conductos de la gracia de Dios y traen bendiciones a muchos, tanto material como espiritualmente. A la iglesia, hermanos, Dios le ha dado la oportunidad de servirle en la expansión de su reino y ha provisto los recursos para este propósito. Animémonos, hermanos, a dar generosamente de acuerdo a la prosperidad de cada quien. Y sabemos que este tema a veces abarca mucho más y, por ejemplo, puede tener mucha relación con el tema del diezmo. Nosotros en la iglesia recogemos diezmos y ofrendas, e incluso hay una particular que es una ofrenda de misericordia, que es la ofrenda de acción social. Sabemos que lo que recogemos tiene tres funciones principales, que es el ministerio de la iglesia, la expansión del evangelio y la ayuda al necesitado. Puntualmente este pasaje habla o se enfoca o tiene énfasis en la ofrenda al necesitado. Y habrá tiempo para mensajes con respecto al diezmo, pero en particular aquí nos enfocamos en la parte de la ayuda al necesitado, la ofrenda al necesitado, que eso es también parte de las responsabilidades de la iglesia. Y por eso es que nosotros vemos que recogemos una ofrenda que también está destinada a esa función. Y aquí en este punto yo quiero entonces introducir la última parte del bosquejo que dice lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Habiendo visto entonces lo que nos enseña la palabra sobre el texto de 2 Corintios 9, 6 y 11, entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante esa verdad? Sabiendo lo que es dar generosamente conforme al agrado de Dios. Veamos entonces lo que debemos hacer. Como hemos visto entonces en el pasaje, Pablo nos proporciona esa enseñanza profunda sobre la naturaleza y los beneficios de la generosidad cristiana. Nos recuerda entonces que la generosidad no solo es una responsabilidad, también una oportunidad para experimentar la gracia y la provisión abundante de Dios. El que da es porque está anuente de lo que ha recibido. Está consciente y anuente de lo que ha recibido de parte de Dios. Sobreabundante, hermanos. Si ustedes hicieran una recopilación de todo lo que ha recibido de parte de Dios, si realmente lo ha considerado, pensaría que ha dado poco. O por lo menos esa fue mi experiencia cuando levantaba este mensaje. Aplicaciones que podemos tener prácticas en nuestra vida en base a esta enseñanza, hermanos. Primero, que debemos dar con alegría y voluntad. Deben estar esos dos elementos siempre incluidos allí, con alegría y con voluntad. Examina tus motivaciones al dar. Lo que sientes que das automáticamente, ya con eso, examina tus motivaciones al dar. Asegúrate de que tu generosidad no sea por obligación o culpa, sino que provenga de un corazón lleno de alegría y gratitud a Dios. La próxima vez que tengas la oportunidad de dar, hazlo con gozo, recordando que Dios ama al dador. Confía, hermano, en la provisión de Dios. Si no confías en la provisión de Dios, tendrás mucha preocupación y no darás. Confía en que Dios proveerá para sus necesidades cuando usted es generoso con otros. Recuerda que Dios es capaz de hacer que abunde
En usted toda gracia para que tenga siempre todo lo suficiente. Identifica, hermano, una necesidad en tu comunidad de iglesia y da, confiando en que Dios va a multiplicar tu semilla y proveerá sus necesidades. Hay que confiar en la provisión de Dios. El dar es un acto de fe, hermano. El dar es un acto de fe. ¿Tenemos fe? Demos. Debemos ser generosos, hermanos, en todas las áreas. La generosidad no se limita a lo financiero. Puedes incluir tu tiempo, tus talentos, dados por Dios. Amor, apoyo a los demás. Dedica tiempo para ayudar a alguien en necesidad. Ya sea escuchándole, exhortándole, dándole un testimonio, ayudándole en alguna situación, o simplemente estar presente para él. En medio de la iglesia, en el ámbito de la iglesia, entre hermanos, sabemos que hay mucha necesidad. No es necesario ni siquiera indagar tanto, lo sabemos. Si estamos cerca de nuestros hermanos, podemos verlo y podemos saberlo. Hay un pasaje muy interesante que dice: no sepa tu mano derecha cuando des, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y esa es una actitud, la actitud, por ejemplo, de Judy, de anonimato, de no querer que se sepa quién daba, ni tampoco saber el detalle de quién lo recibía. Él entendía, quizás supongo yo, que en ello pudiera estorbar esa generosidad de recibir dando. Primero, que se hablara de él, y segundo, que él en su corazón, por saber a quién estaba ayudando, hubiera alguna situación de juicio en qué se estaba aplicando su generosidad y quién la estaba recibiendo. Él no quiso eso, quiso anonimato. Si usted, por ejemplo, siente que puede incomodar a un hermano por efectos de edad, también tenemos la opción, tenemos sobres ahí al final. Y usted, cuando ofrenda aquí, usted puede colocar una ofrenda especial a ese hermano. Hay mucha necesidad de hermanos en la iglesia, y muchos hermanos que necesitan de esa ofrenda de amor, y usted puede colocar en ese sobre esa ofrenda especial y se le dará, hermano. Debemos recordar siempre, hermanos, también que debemos tomar la generosidad como un privilegio. La generosidad es un privilegio. ¿Y saben por qué? Porque no viene de nosotros. La generosidad es dada por Dios. Dios es el dador y el que da el recurso. El dador del querer dar y el que da el recurso. No hay nada de qué gloriarnos. Es un privilegio que Dios nos use para ser generosos. Y sepan ustedes que aún así Él puede usar a alguien que no le conoce para poder conducir su generosidad, Dios, hacia alguien que esté necesitado. ¿Recuerdan el pasaje del buen samaritano? El buen samaritano en esa historia fue quien proveyó para la necesidad. Veamos la generosidad como un privilegio de Dios. Qué gozoso sería yo en saber que Dios me ha utilizado para ser portador de su inmensa gracia. Cambia tu perspectiva sobre la generosidad. No es una carga, es un privilegio, hermanos. Participa activamente en las oportunidades de dar en la iglesia, en la comunidad, viéndolo como una forma de colaborar con el propósito de Dios. Hacia el final de la reflexión voy a compartir un pasaje que me llega al momento que les menciono esta parte de la aplicación. Me llama mucho la atención, lo veremos más adelante. Pero hermanos, mantener siempre ese concepto de privilegio cuando somos generosos. Recordar el ejemplo de Jesús también. Y tenemos que cultivar una mentalidad de abundancia. Adopta una mentalidad de abundancia en lugar de escasez, confiando de que Dios es capaz de multiplicar lo poco que puedas dar. Muchas veces, y por eso también digo lo de los sobres, quizás pensamos que el hermano se pueda ofender por lo que le puedas dar.
en función de que es poco, quizás mucho. No, hermano. Dar de Dios es la parte de multiplicar esa generosidad. Dar. Finalmente, al seguir estas aplicaciones, hermanos, nosotros permitimos que la generosidad transforme no solo nuestras vidas, sino también nuestra comunidad y también a nuestra iglesia, a cada miembro como cuerpo, o miembro de un solo cuerpo. Recordemos que cada acto de generosidad es una semilla que plantamos. Confiadamente Dios la va a hacer crecer y producir. Que nuestras vidas reflejan el carácter generoso de Dios, que seamos conocidos como dadores alegres y fieles en todas las áreas de nuestras vidas. Hermanos, la Biblia está bañada en el principio de identificación de Dios con el pobre, el desfavorecido, el despreciado de la sociedad. Usted ve a través de toda la palabra, la Biblia está bañada en ese principio. Hay cualquier cantidad de ejemplos en el que Dios se muestra identificado con el menos favorecido, y por eso es que demanda justicia. Recuerda lo que hemos ido hablando en los últimos mensajes acerca de la justicia, que no es retribución para nuestra parte, esa es de Él. La nuestra es restauración. Y Dios se identifica plenamente con el pobre en muchos aspectos. Hay un pasaje que, por cierto, alguna vez el hermano nos compartió aquí un mensaje y que es muy impactante. Hay un discurso del Señor Jesús que está en Mateo 25, 34 y 40, que ese discurso se le denomina el juicio a las naciones. ¿Y sabe lo que ahonda en ese punto? Se los leo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay una profunda, entrañable identificación de Dios con el más necesitado. Examínese, hermano, si usted ve a alguien con una necesidad y le pasa al lado sin sentir absolutamente nada, examínese, hermano. Somos llamados a procurar justicia. Y aquí viene el pasaje que les quería comentar en Proverbios 19:17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Jehová jamás dejará una deuda en paga. El que da al pobre, a Jehová presta. Este es un proverbio. Sabemos que los proverbios es una lección de sabiduría, más que de promesas, pero literalmente su palabra, compartiendo sabiduría inspirada por parte de Él. Él le dice a usted y a mí que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En esto, hermanos, en todo esto, siempre recordemos, obra la gracia de Dios. Él nos da el querer dar como la provisión para hacer. No hay nada de qué gloriarnos ni enorgullecernos de eso. Solo tenemos el gozo de hacerlo como agentes multiplicadores de la gracia de Dios para frutos de justicia, hermano. Que el Señor bendiga esta iglesia esta mañana.
Maranata, hermano Cristo viene.